Ellos susurraron que ella era mercancía dañada. Ellos dijeron que el duque solo la compró para saldar una deuda de juego y que él la desecharía antes de que la luna de miel terminara. El 14 de octubre de 1893, todo Londres contuvo su aliento mientras Lady Adeline Fairfax caminaba por el pasillo de St. George's, temblando sus ojos fijos en el suelo para esconder su vergüenza. Pero cuando el duque extendió su mano no para golpearla, sino para reclamarla, el silencio en ese salón de baile no nació de la piedad, nació del shock, porque en el momento en que sus dedos rozaron su piel, la aterradora verdad de su matrimonio fue finalmente revelada. Y no fue lo que nadie esperaba. La niebla aferrada a los adoquines del West End de Londres era lo suficientemente espesa para saborear específicamente el sabor a polvo de carbón y una inminente, se aclara la garganta, ruina. Para Lady Adeline Fairfax sabía a ceniza. Ella se sentó frente al tocador en la casa de su padre en Bleak Street, un nombre apropiado para una residencia que había sido lentamente despojada de su calidez, sus muebles y su dignidad durante los últimos 5 años. El espejo frente a ella estaba agrietado en la esquina superior derecha. Una fractura de telaraña de la vez que su padre, Lord Reginald Fairfax, había tirado un pesado vaso de cristal a la pared, fallando su cabeza por pulgadas. «Deja de encorvarte». Una voz aguda cortó el silencio. Adeline enderezó su columna instintivamente. Su madrastra, Beatrice, estaba parada en el umbral, su boca fijada en una línea permanente de insatisfacción. Beatrice llevaba un vestido de seda carmesí oscuro, demasiado caro para su situación financiera actual, probablemente comprado a crédito que el matrimonio de Adeline se suponía que pagaría. «Él estará aquí en 1 hora», Beatrice espetó, entrando en la habitación y mirando críticamente el reflejo de Adeline. «Te ves simple, pálida. Pellizca tus mejillas, chica. Estamos vendiendo una novia, no un cadáver». Adeline bajó su mirada a sus manos. Estaban en carne viva. Ella había pasado las últimas 3 semanas fregando los suelos de esta casa ella misma después de que habían despedido a la última criada. Ella rápidamente metió sus manos bajo el encaje de su bata. «¿Crees que él sabe?», Adeline susurró, su voz apenas audible. «¿Saber qué?». Beatrice siseó, agarrando un cepillo para el pelo y tirándolo bruscamente a través de los oscuros y enredados mechones de Adeline. «Que tienes 23 y no estás casada, que tu dote es inexistente, que tu padre perdió la propiedad familiar en un juego de whist. Oh, él sabe. Adeline, el duque de Kensington lo sabe todo. Por eso te compró. Comprado». La palabra flotó en el aire pesada y sofocante. Silas Blackwood, el duque de Kensington, el lobo de Wiltshire. Las historias sobre él eran suficientes para cuajar la sangre. Ellos dijeron que era un hombre tallado en hielo y granito, un recluso que manejaba su vasto imperio naviero con mano de hierro. Había rumores de un incendio en su propiedad hace 10 años, un incendio que se había llevado a su primera esposa. El informe oficial dijo que fue un accidente, un candelabro volcado. Los susurros en los salones de té decían que él había cerrado las puertas con llave. «¿Por qué yo?», se aclara la garganta. Adeline preguntó, haciendo una mueca mientras Beatrice golpeaba un nudo en su pelo. «Si él es tan rico, tan poderoso, podría tener cualquier debutante en la temporada. ¿Por qué la hija de un conde en desgracia?». Beatrice dejó de cepillar. Ella se inclinó con su cara cerca de la de Adeline, su perfume pegajoso y dulce. «Porque tú, chica tonta, él no quiere una esposa. Él quiere una yegua de cría con una de marea que esté demasiado rota para defenderse. Él quiere obediencia.
y gracias al delicioso temperamento de tu padre, eres la criatura más obediente de Londres. Adeline sintió el frío filtrarse en sus huesos. Ella no estaba siendo casada. Ella estaba siendo sacrificada para saldar un libro de contabilidad. Abajo, la pesada puerta de roble se cerró de golpe. La voz retumbante de su padre resonó por la escalera. ¿Dónde está ella? El carruaje está llegando. Si ella nos hace llegar tarde, yo mismo le daré con la correa. Adeline se levantó. Sus piernas temblaban. El vestido de novia yacía en la cama. Era de segunda mano, alterado de uno de los vestidos viejos de Beatrice. El encaje estaba ligeramente amarillento por la edad, oliendo débilmente a naftalina y lavanda. Mientras se ponía la seda sobre su cabeza, ella vislumbró la tenue cicatriz plateada que corría a lo largo de su clavícula. Un recuerdo de un accidente de equitación hace años o así, ella le decía a la gente. En realidad era de un abrecartas que su padre había estado sosteniendo durante una rabia por el precio del carbón. Ella lo cubrió con el cuello alto de encaje. Perfecto. Beatriz sonrió con desdén, aunque sus ojos estaban fríos. Intenta no temblar en el altar. Te hace parecer culpable. Adeline no se sintió culpable. Ella se sintió entumecida. Ella caminaba hacia su ejecución y la única audiencia serían los buitres de la sociedad londinense, quienes habían venido a ver el nombre Fairfax finalmente tocar fondo. Ella bajó las escaleras, el dobladillo del vestido amarillento susurrando como hojas secas. Su padre estaba esperando abajo, su cara enrojecida por el brandy. Finalmente, él gruñó, agarrando su brazo con un agarre que magulló. Escúchame, Adeline, tú sonreirás, tú dirás, sí, quiero. Y tú harás lo que el duque te diga que hagas. Si vuelves corriendo a casa, yo te dejaré en la calle. ¿Entiendes? Sí, padre, ella susurró. Él la empujó hacia la puerta. Afuera el carruaje esperaba. Era un hackney alquilado, ni siquiera un carruaje privado. Mientras ella pisaba el aire húmedo de Londres, ella miró hacia el cielo gris. Ella se preguntó si Silas Blackwood sería tan cruel como su padre. Ella se preguntó si para esta hora mañana desearían haber huido a la niebla y nunca haber mirado atrás. St. George's Hanover Square era una caverna de juicio. A pesar del poco aviso, los bancos estaban llenos. La curiosidad era un potente motivador. Y la combinación del duque recluso y la hija del conde en desgracia era un cebo irresistible. El aire dentro de la iglesia era asfixiante, espeso con el aroma de velas de cera de abejas caras y los murmullos silenciosos y venenosos de la aristocracia. Adeline estaba en el vestíbulo, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. A través de las puertas abiertas, ella podía ver el mar de sombreros y capotas. Ella vio a Lady Genevieve con altanería abanicándose en la tercera fila, la mujer que había extendido el rumor de que Adeline tenía un hijo secreto en el campo. Una mentira, pero una que le había costado a Adeline su primer compromiso. Ella vio a los hombres acreedores con ojos afilados y trajes más afilados esperando para ver si la fusión realmente se concretaría. Y al final del largo pasillo, de pie en las sombras del altar, estaba él, Silas Blackwood. Él era más alto de lo que ella imaginaba. Mientras los otros hombres en la iglesia se encorvaban en sus chaqués, él se mantenía de pie con una rigidez militar. Su espalda era ancha, estirando la tela de su abrigo negro. Él no se giró para mirar la entrada. Él miró fijamente al frente hacia la vidriera, como si esperara un tren en lugar de una novia. ¡Muévete!, su padre siseó, tirándole del brazo. El órgano gimió a la vida. La marcha nupcial para Adeline.
Sonaba como un canto fúnebre. Ella dio un paso adelante. Pie izquierdo, pie derecho. No tropieces, no llores, no mires hacia arriba. El susurro comenzó inmediatamente. La cubrió como una ola física. Mira el vestido. ¿Es ese? Seguramente ese es el encaje de la temporada pasada. Ella se ve enferma. ¿Crees que ya está embarazada? Él ni siquiera se ha girado. Él la aborrece ya. Pobrecita. Le doy un mes antes de que él la encierre en el ático. Adeline bajó su mirada. Ella se concentró en el patrón de baldosas del suelo. Diamantes blancos y negros, simples, ordenados, a diferencia de su vida. Ella sintió el calor de cientos de ojos quemando su piel. Ella sintió la vergüenza de su pobreza, la vergüenza de la reputación de su padre, la vergüenza de ser vendida. Su barbilla bajó más hasta que su barbilla casi tocó su pecho. Ella quería desaparecer. Ella quería que el suelo se abriera y la tragara su agujero. Ellos llegaron al altar. Su padre prácticamente le soltó la mano, dando un paso atrás con un resoplido de alivio. Él había terminado con ella. Adeline se quedó sola junto a la figura masiva del duque. Ella estaba tan cerca que podía olerlo. No brandy y tabaco rancio como su padre, sino algo más limpio. Sándalo, lluvia y algo metálico como acero pulido. El sacerdote comenzó a hablar monótonamente sobre el deber y la obediencia. Adeline miró los zapatos del duque. Estaban impecablemente pulidos. ¿Tú, Silas Edward Blackwood? Tomás a esta mujer. Sí, quiero. La voz era profunda, resonante, vibrando a través de las tablas del suelo. No estaba enojado. Era simplemente absoluto. ¿Y tú, Adeline Marie Fairfax? La garganta de Adeline se contrajo. Ella abrió su boca, pero ningún sonido salió. El pánico se encendió en su pecho. Habla, chica estúpida. Habla o él nos destruirá. Ella graznó. Ella se aclaró la garganta, las lágrimas picándole los ojos. Sí, quiero. Entonces, por el poder investido en mí, era la hora del anillo. Este era el momento que ella temía. Él tendría que tocarla. Ella esperaba un agarre brusco, una muestra de posesión. Ella se preparó, encogiéndose ligeramente mientras veía su mano moverse en su visión periférica. Él extendió la mano. Adeline cerró los ojos con fuerza, girando su cara, anticipando el agarre áspero que su padre siempre usaba. Pero no llegó. En cambio, ella sintió una calidez flotar sobre su mano. Entonces, suavemente, imposiblemente suavemente, sus dedos se deslizaron bajo su palma. Su piel se aclara la garganta, callosa, áspera contra su suave mano, pero su agarre era ligero. Él no la tiró. Él esperó. Él esperó a que ella dejara de temblar. El silencio en la iglesia cambió. El susurro se detuvo. Adeline abrió sus ojos, confundida. Ella miró sus manos unidas. Su mano era masiva, empequeñeciendo la suya, pero él estaba sosteniendo sus dedos como si fueran de cristal hilado. Lentamente, tentativamente, ella levantó su mirada. Ella miró más allá de su pecho, más allá de la afilada línea de su mandíbula hasta su cara. Silas Blackwood no era guapo en el sentido se aclara la garganta, convencional. Su cara era dura con pómulos altos y una nariz que claramente había sido rota una vez. Había una cicatriz cruzando su ceja izquierda, pero fueron sus ojos los que le quitaron el aliento. No estaban fríos, no estaban muertos. Eran un gris penetrante y tormentoso, y estaban fijos en ella con una intensidad que le debilitó las rodillas. Él no estaba mirando su vestido.
Él no estaba mirando su cicatriz, él la estaba mirando a ella. Y en esa mirada, ella no vio desprecio, ella vio reconocimiento. Él deslizó la pesada banda de oro en su dedo. Estaba caliente de su bolsillo. Puedes besar a la novia. El aire abandonó la habitación. Esto era todo. La reclamación pública. Silas se acercó. Adeline se congeló. Él la dominaba. Él levantó una mano y toda la congregación pareció inclinarse, esperando que él la agarrara para marcar su territorio. Su mano ahuecó su mejilla. Su pulgar limpió una lágrima que ella no se había dado cuenta de que había caído. Respira, Adeline. Se aclara la garganta. Él susurró su voz tan baja que solo ella pudo oírla. Te tengo. Estás a salvo ahora. Las palabras la golpearon como un golpe físico. A salvo. Él se inclinó y presionó sus labios contra los de ella. No fue el beso devorador de una bestia. Fue firme y casto, pero poseyendo un poder suprimido que la aterrorizó y emocionó. Se aclara la garganta. Fue una promesa. Él se echó hacia atrás, manteniendo su mano en su mejilla un segundo más de lo necesario, protegiendo su cara de los ojos curiosos de la multitud. Él giró su cabeza ligeramente, mirando con furia por encima de su hombro a la congregación, a Lady Genevieve, a los acreedores, a su padre. La expresión en su cara era aterradora. Fue un gruñido silencioso que decía, «Ella es mía, mírala mal, y yo te acabaré». Él se giró hacia ella, ofreciéndole su brazo. «¿Vamos, duquesa?» Adeline lo miró fijamente, su mundo inclinándose sobre su eje. Ella puso su mano en su antebrazo. Era duro como una roca. Mientras caminaban de regreso por el pasillo, el silencio era ensordecedor. El salón de baile, o más bien la nave de la iglesia, no solo contuvo su aliento, se ahogó con él. Su padre parecía furioso, confundido por la falta de sumisión. Beatriz parecía pálida, pero Adeline no bajó su mirada esta vez. Ella mantuvo sus ojos en la salida, en las puertas abiertas, y en el hombre a su lado, quien acababa de entrar en la guarida del león, y reclamó al cordero herido, no para la cena, sino para protección. Pero mientras ellos entraban en el carruaje y la pesada puerta se cerró con un clic, separándolos del mundo, la calidez instantáneamente desapareció de los ojos de Silas. Él retiró su mano de ella como si se hubiera quemado. Él se recostó contra los cojines del carruaje, su cara volviéndose de piedra una vez más. Que él dijo, su voz, desprovista de la ternura que había mostrado en el altar, debería ser suficiente para el público. No lo esperes en privado, Adeline. El carruaje avanzó a sacudidas. Adeline se sentó congelada, el anillo de oro pesado en su dedo. La actuación había terminado. La pesadilla parecía apenas comenzaba. El viaje en carruaje de Londres a Wiltshire no fue un viaje. Fue una prueba de resistencia. Durante la primera hora, Adeline se sentó con sus manos entrelazadas tan fuertemente en su regazo que sus nudillos se volvieron blancos. Ella esperó a que Silas hablara para explicar la dualidad de su naturaleza, el protector en la iglesia, y la estatua ahora sentada frente a ella. Pero él no habló. Él ni siquiera la miró. Él había sacado una pila de correspondencia de una cartera de cuero y estaba leyéndolos con el ceño fruncido. La lámpara de aceite parpadeante proyectando largas sombras danzantes sobre su frente cicatrizada. Afuera la niebla de Londres dio paso a la lluvia torrencial del campo. El rítmico thrum, thrum, thrum de las ruedas en la carretera embarrada era hipnótico y solitario. «Mi señor». Adeline se aventuró finalmente, su voz pequeña en el espacio confinado. Silas no levantó la vista. Él pasó una página, el papel crujiendo bruscamente.
Es su gracia, oh Silas, si estamos en privado. Mi Señor me hace sonar como un magistrado. Silas. Ella probó el nombre. Se sintió pesado en su lengua. En la iglesia fuiste amable. Él finalmente levantó la vista. Los ojos grises estaban planos, despojados de la tormenta que él había visto antes. Fui necesario, Adeline. Tu padre estaba mirando. Los acreedores estaban mirando. Si yo pareciera indiferente, ellos asumirían que eres débil y ellos te rodearían como tiburones. Si yo parezco posesivo, ellos temerán cruzarse contigo porque temen cruzarse conmigo. Entonces, fue una actuación, ella dijo, un sabor amargo subiendo por su garganta. El matrimonio es una actuación, él respondió simplemente, volviendo a sus papeles. Tenemos un contrato. Yo requiero una esposa para manejar las expectativas sociales de mi posición y para sofocar los rumores de que soy un monstruo que come debutantes para el desayuno. Tú requieres estabilidad y protección de tu padre. Adeline se encogió ante la mención de su padre. Silas notó. Sus ojos se estrecharon una fracción, pero él no dijo nada. Hay reglas. Él continuó su tono, clínico. 1. Tú manejarás la casa, pero no interferirás con mis negocios. 2. Tú nunca entrarás a mi estudio privado en el ala oeste sin una invitación. 3. Nosotros mantendremos habitaciones separadas. Adeline parpadeó, aturdida. ¿Habitaciones separadas? ¿Pero el heredero? La mandíbula de Silas se tensó. Un músculo saltó en su mejilla. Eso no es una preocupación para esta noche, o el futuro cercano. ¿Eso está entendido? Sí, ella susurró, hundiéndose de nuevo en la tapicería. Ella debería haberse sentido aliviada. Ella no tendría que soportar la cama matrimonial con un extraño. Sin embargo, una extraña frialdad se asentó en su pecho. Él no solo quería un matrimonio de conveniencia, él quería un matrimonio de fantasmas. Ellos viajaron en silencio durante las 4 horas restantes. Cuando el carruaje finalmente disminuyó la velocidad, estaba completamente oscuro afuera. Adeline miró a través del cristal rayado por la lluvia. Un macizo portón de hierro se alzaba, flanqueado por gárgolas de piedra. Mientras ellos pasaban, un relámpago brilló, iluminando la silueta de Blackwood Manor. No era una casa, era una fortaleza de piedra oscura, elevándose de los páramos como un diente irregular. Torretas perforaban el cielo, y la hiedra estrangulaba las paredes en gruesas y oscuras cuerdas. Solo unas pocas ventanas estaban iluminadas, pareciendo ojos amarillos observándolos acercarse. El carruaje se detuvo en el patio. Lacayos con paraguas se apresuraron, pero Silas ya estaba fuera. Él no esperó por ellos. Él abrió la puerta él mismo y extendió una mano a Adeline. Bienvenida a casa, él dijo, aunque las palabras sonaron más como una sentencia que un saludo. Ella tomó su mano, bajando a los charcos. El viento aquí era feroz, oliendo a tierra mojada y pino. Dentro el gran salón era cavernoso. Una gran escalera se elevaba hacia las sombras. Una fila de sirvientes estaba rígida, esperando. Esta es la señora Sterling, dijo Silas, señalando a una mujer alta con cabello gris acero y una cara que parecía nunca haber conocido una sonrisa. Ella maneja la casa. La señora Sterling hizo una reverencia con los ojos, escaneando el vestido barato de Adeline con desdén profesional. Su gracia, hemos preparado la suite rosa para la nueva duquesa. Bien, Silas dijo. Él se giró hacia Adeline. Tengo trabajo al que atender. La señora Sterling le mostrará sus habitaciones. La cena le será subida. Yo no ceno por las noches. ¿Me estás dejando? Adeline preguntó, el pánico encendiéndose de nuevo. Ella estaba en un extraño castillo gótico con extraños. Voy a trabajar, Adeline. Hoy. Yo sugiero que descanses.
Te ves exhausta. Él se dio la vuelta y se dirigió hacia una pesada puerta de roble en el lado opuesto del salón, el ala oeste. Adeline lo vio irse, sintiéndose más pequeña de lo que nunca se había sentido en la casa de su padre. Si me sigue, su gracia, dijo la señora Sterling, su voz seca como pergamino. Mientras Adeline seguía a la ama de llaves subiendo las escaleras chirriantes, ella notó los retratos en las paredes, ancestros de la línea Blackwood. Todos parecían sombríos. Se aclara la garganta. Pero en la parte superior del rellano había un espacio en blanco en la pared, un rectángulo donde una pintura había sido claramente removida. El papel tapiz estaba menos descolorido allí. ¿Quién estaba allí?, Adeline preguntó. La señora Sterling no miró hacia atrás. La duquesa anterior, su gracia, el amo la hizo quemar. Adeline tragó con dificultad. Quemada, justo como los rumores decían que él había hecho con la mujer misma. Ella apretó su chal más alrededor de sus hombros. Iba a ser una noche muy fría. La suite rosa era hermosa de una manera aterradora y museística. Las paredes estaban cubiertas de damasco de seda, del color de la sangre seca. Los muebles eran de caoba pesada, tallados con leones y vides. Un fuego rugía en el hogar, pero hizo poco para ahuyentar el frío que parecía irradiar de las paredes de piedra. Adeline se sentó en el borde de la masiva cama con dosel. Ella se había bañado el agua caliente y perfumada con jazmín, un lujo que no había conocido en años. Ella llevaba un camisón de fino algodón blanco que la señora Sterling había proporcionado, afirmando que el suyo viejo solo servía para trapos. El reloj de pie en la esquina dio las campanadas de medianoche. Silas había dicho habitaciones separadas, pero la puerta de la habitación contigua, las cámaras del duque, permaneció cerrada. Ella miró fijamente el pomo de latón. ¿Estaba cerrada con llave? ¿Estaba él allí? Ella se sintió como una intrusa en su propia vida. Cada superficie en la habitación estaba libre de polvo. Sin embargo, el aire se sentía estancado, como si la habitación hubiera estado conteniendo su aliento durante 10 años. En el tocador había un cepillo de plata. Cuando Adeline lo había recogido antes, ella encontró un solo largo mechón de cabello rubio atrapado en las cerdas. La primera esposa de Silas, Lydia, había sido rubia. Adeline se estremeció y dejó el cepillo. Ella no podía dormir. El viento aullaba contra los cristales de las ventanas, sonando como voces gritando para entrar. De repente, el pomo de la puerta contigua giró. Adeline saltó, agarrando el poste de la cama. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Él viene. Él cambió de opinión. Él es un hombre después de todo. Y él compró una esposa. La puerta se abrió. Silas estaba en el umbral. Él no llevaba ropa de dormir. Él todavía estaba con sus pantalones formales y una camisa de vestir blanca, aunque él se había deshecho de su abrigo y corbata. Los botones superiores de su camisa estaban desabrochados, revelando el hueco de su garganta. Su pelo estaba húmedo, como si hubiera estado caminando bajo la lluvia. Él se detuvo cuando la vio a ella de pie junto a la cama, temblando. Él miró el camisón blanco, sus ojos viajando por su figura. Adeline contuvo su aliento, esperando la mirada depredadora, la lujuria. Pero Silas no parecía lujurioso. Él parecía dolido. Él entró en la habitación, trayendo el olor a lluvia y whisky con él. Él no fue hacia ella. Él caminó hacia la ventana y miró hacia la oscuridad. La tormenta está empeorando. Él murmuró su voz áspera. ¿Hay algo que requiera, Silas? Adeline preguntó, su voz temblando. Él se giró lentamente. ¿Tienes miedo de mí? No fue una pregunta. Yo no te conozco, ella evadió. ¿Has oído las historias?, él dijo, dando un paso hacia ella. Que yo maté a Lydia
que yo soy un monstruo. Yo no escucho rumores. Ella mintió. Silas soltó una risa áspera y seca. Eres una terrible mentirosa, Adeline. Tu padre te sacó la verdad a golpes hace mucho tiempo. ¿No es así? Adeline jadeó instintivamente, dando un paso atrás, su mano volando hacia el cuello alto de su camisón para cubrir la cicatriz en su clavícula. Los ojos de Silas se dirigieron bruscamente a su mano. En dos largas zancadas, él estaba al otro lado de la habitación. Adeline cerró los ojos con fuerza, encogiéndose. No, ella gimió. Pero él no golpeó. Su mano agarró su muñeca, no para herir, sino para apartar su mano de su cuello. Abre tus ojos, él ordenó. Adeline los abrió. Silas estaba mirando la cicatriz, su expresión ilegible. Su pulgar trazó la línea plateada de piel vieja. Su toque fue eléctrico, enviando una sacudida a través de ella que no era miedo, sino algo completamente nuevo. ¿Reginald hizo esto? Él preguntó, su voz letalmente silenciosa. Fue un accidente, ella tartamudeó, la vieja mentira cayendo de sus labios. Un abrecartas. Un abrecartas no deja una cicatriz dentada como esta, a menos que sea clavado con fuerza. Silas gruñó. Él soltó su muñeca y dio un paso atrás, pasándose una mano por su cabello oscuro. Él parecía furioso, paseando por la habitación como un tigre frío. Yo sabía que era un jugador y un borracho. Silas murmuró para sí mismo. Yo no sabía que era un carnicero. Él dejó de pasear y la miró. La ira en su cara se suavizó en algo profundo y triste. Adeline, él dijo, su voz bajando una octava. Mírame. Ella encontró su mirada. No soy un buen hombre, él dijo. He hecho cosas para proteger esta propiedad que te pondrían el pelo blanco, pero yo no lastimo a las mujeres. Y ciertamente no lastimo al pájaro aterrorizado que encontré en una jaula en Bleak Street. Él caminó hacia la puerta contigua. Él sacó una llave de su bolsillo, una pesada llave de hierro. Te dije que tendríamos vidas separadas, él dijo. Él insertó la llave en la cerradura de su lado de la puerta. Yo te estoy dando la única llave. Tú cierras esta puerta con llave esta noche. Tú la cierras con llave cada noche. Yo no entraré a menos que tú me invites. Y si tú nunca me invitas, entonces la puerta permanece cerrada para siempre. Adeline miró fijamente la llave. Él le estaba dando el control. Él le estaba dando un arma contra él. ¿Por qué? Ella susurró. ¿Por qué? Silas dijo, sus ojos oscureciéndose con un dolor secreto que ella no podía comprender. Yo no soy de quien necesita ser protegida, pero hasta que tú creas eso, necesitas un candado. Él volvió a su habitación. Duerme bien, duquesa. Mañana el trabajo real comienza. Londres piensa que eres una víctima. Nosotros les vamos a mostrar que estaban equivocados. Él cerró la puerta. Adeline permaneció en silencio por un largo momento. Luego, con dedos temblorosos, ella giró la llave. El clic resonó en la habitación. Se aclara la garganta. Ella se subió a la masiva cama fría, pero mientras ella yacía allí escuchando la tormenta, ella se dio cuenta de algo extraño. Por primera vez en 5 años, bajo el techo de un hombre al que llamaban monstruo, ella se sintió enteramente, completamente segura. Pero la seguridad, ella pronto aprendería, era una ilusión en Blackwood Manor, porque mientras ella se quedaba dormida, ella oyó un sonido viniendo del pasillo. No el viento, no la lluvia, era el sonido de pasos yendo y viniendo fuera de su puerta, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Silas no estaba durmiendo, él estaba guardando su puerta. El sol de la mañana en Blackwood Manor no se filtró suavemente. Perforó la habitación.
Adeline despertó sobresaltada, su mano instintivamente volando hacia la llave de latón que ella había guardado bajo su almohada. La puerta todavía estaba cerrada con llave. Ella estaba a salvo. Ella se levantó, vistiéndose con un simple camisón matutino gris que encontró en el armario. Era de lana fina, más cálida que cualquier cosa que ella hubiera poseído en Londres. Sin embargo, ella sintió un escalofrío al entrar en el pasillo. La casa estaba en silencio, excepto por el lejano tic-tac rítmico de un reloj, recordando la primera regla de Silas. Tú manejarás la casa. Ella decidió inspeccionar su nuevo dominio. Ella vagó por el ala este, pasando habitaciones cubiertas con sábanas de polvo, hasta que encontró un salón matutino soleado en la planta baja. Parecía ser usado como una oficina informal. Un pesado escritorio de roble estaba junto a la ventana. Sobre él yacía un libro mayor encuadernado en cuero dejado abierto como si alguien hubiera sido interrumpido a mitad de entrada. La curiosidad, algo peligroso que ella había suprimido durante años, burbujeó. Ella miró la puerta, vacía. Ella dio un paso adelante y miró las páginas. Era un registro de cuentas domésticas. Los números eran precisos. La letra afilada y angular la mano de Silas. Ella escaneó las columnas. Grano alimento, reparaciones de establos, salarios de sirvientes. Entonces un nombre captó su atención cerca del fondo de la página. Fairfax. Su aliento se atascó. Ella trazó la línea con un dedo tembloroso. 12 de agosto de 1890. Deuda de juego de Lord Fairfax. White's Club, 420. 3 de noviembre de 1890. Lord Fairfax, honorarios legales, cargo de asalto, $200. 15 de julio de 1892. Lord Fairfax, dinero de silencio. El incidente del panadero, $600. Adeline jadeó, su mano volando a su boca. Las fechas se remontaban a 3 años. Silas no la había comprado hace solo 3 días. Él había estado pagando por los errores de su padre durante años, mucho antes de que se firmara el contrato de matrimonio. ¿Por qué? Ella susurró a la habitación vacía. ¿Por qué el duque de Kensington financiaría secretamente a un conde indigente? La luz es mejor en el jardín. Dellen se dio la vuelta, cerrando el libro mayor de golpe. Silas estaba de pie junto a las puertas francesas que daban a la terraza. Él no llevaba su habitual abrigo negro severo. Él estaba en mangas de camisa, sus antebrazos expuestos, revelando músculos marcados y una salpicadura de cabello oscuro. Él sostenía un par de tijeras de jardinería. Él no parecía enojado de que ella estuviera husmeando. Él parecía cansado. Yo solo estaba mirando las cuentas. Ella tartamudeó, su corazón acelerado. ¿Y encontraste la columna de caridad? Silas dijo secamente, entrando en la habitación. Él se limpió una mancha de suciedad de su frente, dejando una mancha en su piel que lo hacía parecer sorprendentemente humano. Supongo que tienes preguntas. Tú pagaste sus deudas, Adeline dijo, su voz ganando una fracción de fuerza. Durante 3 años, tú mantuviste un techo sobre mi cabeza. Tú lo mantuviste fuera de prisión. Yo estaba protegiendo una inversión, Silas dijo, sus ojos volviéndose fríos de nuevo, el muro levantándose. Yo sabía que necesitaría una esposa eventualmente. Tu linaje es impecable, incluso si tu padre es una sanguijuela. Yo no podía tener el nombre Fairfax arrastrado por el barro antes de adquirirlo. ¿Lo adquirí? Ella repitió la palabra escociendo como una bofetada. ¿Es eso todo lo que soy? Una adquisición como un caballo de premio. Silas caminó hacia el escritorio. Él se inclinó cerca, tan cerca que ella podía oler la tierra y la lluvia en él. La intensidad de su mirada la inmovilizó. Si fueras un caballo, Adeline,
yo te habría domado para la silla. Él dijo suavemente, su voz áspera, ¿te he roto? Ella lo miró fijamente. Él le había dado una llave. Él había guardado su puerta. No, ella susurró. Entonces, no me insultes pretendiendo que soy el villano que quieres que sea. Él dijo. Él enderezó su expresión, cerrándose. Estoy podando las rosas. El jardinero es demasiado de mano dura. Puedes unirte a mí si deseas ver los terrenos, o puedes esconderte en tu habitación. La elección, como siempre, es tuya. Él se giró y volvió a salir a la luz del sol. Adeleine se quedó congelada. Su instinto, afinado por años de la rabia de su padre, le gritaba que corriera a su habitación y cerrara la puerta. Pero el libro mayor, él había salvado a su padre de la prisión. Él la había salvado de las calles años antes de que ella siquiera supiera su nombre. Ella tomó un respiro profundo, alisó sus faldas y lo siguió por las puertas francesas. El jardín era un laberinto de setos altos y senderos de piedra que conducían a un masivo jardín de rosas que estaba claramente descuidado. Las espinas crecían salvajes, ahogando las flores. Silas estaba de rodillas en la tierra, atacando una zarza particularmente viciosa con violencia concentrada. Adeline lo observó por un momento. «Te saltaste un lugar», ella dijo en voz baja. Silas detuvo las tijeras flotando sobre una rama. Él levantó la vista, protegiendo sus ojos del sol. Una esquina de su boca se contrajo casi una sonrisa. «¿Lo hice?» La rama inferior está quitando la fuerza del tallo principal. Si la cortas, la flor será más grande. Silas se sentó sobre sus talones. Él miró el rosal, luego a ella. Él le entregó las tijeras. «Muéstrame». Adeline dudó. Ella se acercó a él, la seda de su vestido susurrando sobre la hierba. Ella se arrodilló junto a él, ignorando la suciedad manchando su dobladillo. Ella tomó las pesadas tijeras de hierro. Su mano rozó su callo vivo. Ella metió la mano en el enredo espinoso. Encontró la rama parasitaria y apretó. La madera se rompió. «Mi madre amaba las rosas», ella dijo suavemente, mirando fijamente la planta. «Antes de que ella muriera, ella me enseñó que tienes que dañar el arbusto para que crezca. Tienes que cortar las partes muertas». Silas observó su perfil, sus ojos grises suavizándose. «¿Y qué hay de las partes que están simplemente dañadas?» Adeline lo miró. Estaban a pulgadas de distancia. Ella podía ver las motas de plata en su iris. Ella podía ver la cicatriz dentada a través de su ceja. «Tú las apoyas», ella dijo, su voz apenas un susurro, «hasta que son lo suficientemente fuertes para valerse por sí mismas». Por un momento, el aire entre ellos crepitó con algo que no era miedo y no era deber. Fue una atracción magnética aterradora. Silas extendió su mano, flotando cerca de su mejilla, justo como lo había hecho en la boda. Su gracia. La voz aguda de la señora Sterling rompió el momento. Silas retiró su mano instantáneamente, su cara endureciéndose como el granito. Él se puso de pie, dominando a Adeline. «¿Qué es, señora Sterling?» Él ladró. «Un telegrama de Londres, su gracia», dijo el ama de llaves, extendiendo una bandeja de plata. Ella miró a Adeline, arrodillada en la tierra con desdén, y una modista ha llegado para la duquesa. Silas tomó el telegrama. Él se aclara la garganta, lo abrió sus ojos, escaneando el texto, su mandíbula se tensó. «Parece que nuestra luna de miel ha terminado», él dijo sombríamente. «El conde de Harriot está dando su baile de otoño. Nosotros somos convocados». Él miró a Adeline, ofreciéndole una mano para ayudarla a levantarse. Esta vez su agarre fue firme, profesional. «Empaca tus maletas, Adeline. Nosotros regresamos al tanque de tiburones y esta vez no puedes mirar al suelo».
Debes mirarlos a los ojos. Londres era más ruidoso de lo que Adeline recordaba. O quizás el silencio de Blackwood Manor había sido simplemente tan profundo. Ellos se quedaron en la casa de Silas en Mayfair. Durante 2 días, Adeline fue pinchada, hurgada y fijada por un equipo de costureras francesas que Silas había contratado. Él no escatimó en gastos. Seda, terciopelo, diamantes. Él la estaba armando la noche del baile. Madame Adeline se paró frente al alto espejo en el vestíbulo. Ella apenas se reconoció a sí misma. El vestido era de terciopelo verde esmeralda profundo que ceñía su cintura y se ensanchaba en una dramática cola. El escote era más bajo que cualquier cosa que ella hubiera usado, mostrando la piel cremosa de su pecho y la tenue línea plateada de la cicatriz. Ella se estiró para cubrirla, pero la mano de Silas atrapó su muñeca. Él estaba parado detrás de ella, resplandeciente en atuendo de noche formal, un broche de zafiro en su corbata. Él parecía cada pulgada el duque poderoso. «Déjalo», él ordenó bajo en su oído. «Es feo, es feo». Ella susurró. «La gente mirará». «Déjalos mirar», Silas dijo, encontrando sus ojos en el espejo. «Es una cicatriz de batalla. Muestra que sobreviviste esta noche. Tú no eres Adeline, la víctima. Tú eres la duquesa de Kensington. Tú me perteneces, y yo no colecciono cosas rotas. Yo colecciono tesoros». Él colocó un pesado collar de esmeraldas y diamantes alrededor de su cuello. Las frías piedras descansaban justo sobre la cicatriz, no ocultándola, sino enmarcándola. «¿Lista?», él preguntó. Adeline tomó un respiro tembloroso. Ella miró a la mujer en el espejo, el cabello oscuro recogido alto, las joyas, la barbilla en alto. «¿Lista?». El salón de baile de Harriet House era un caleidoscopio de color y ruido. Cuando el lacayo anunció al duque y la duquesa de Kensington, la habitación volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, Adeline no miró hacia abajo. Ella sintió la mano de Silas en la parte baja de su espalda, una marca cálida y sólida de calor. «Te tengo», su toque parecía decir. Ellos descendieron la gran escalera. Adeline vio las caras, el shock, los celos. Lady Genevieve dejó caer su abanico. Su padre, de pie cerca del ponche, parecía como si hubiera visto un fantasma. «Ellos están esperando que tropieces», Silas murmuró, sus labios apenas moviéndose. «Desilusiónalos». Adeline sonrió. Fue una cosa pequeña y aguda. Con placer, ellos llegaron al suelo. Silas la barrió hacia la multitud. Él no la dejó de su lado. Cuando los hombres se acercaron para hablar de negocios, Silas la presentó. Cuando las mujeres ofrecieron cumplidos con doble sentido, Silas respondió con un ingenio tan seco y cortante que las dejó sin palabras. Luego vino el vals. Silas la llevó al centro de la pista. Cuando la música comenzó, él la atrajo cerca, más cerca de lo que era estrictamente apropiado. Su mano era grande y posesiva en su cintura. «Lo estás haciendo bien», él dijo, haciéndola girar. «Estoy aterrorizada», ella admitió, mirándolo. «Bien, el miedo te mantiene aguda». «Silas», ella hizo la pregunta ardiendo en ella. «El libro mayor, ¿por qué realmente pagaste sus deudas? No fue solo para proteger el nombre de la familia». La expresión de Silas se tensó. «Adeline no aquí. Dime». Él la hizo girar de nuevo, el terciopelo esmeralda arremolinándose alrededor de sus piernas. «Porque él masculló. Te vi hace 3 años cabalgando en Hyde Park. Te detuviste para ayudar a un perro callejero que había sido pateado por un carruaje. Tu padre te golpeó por retrasarlo. Yo vi el fuego en tus ojos antes de que bajaras la cabeza. Yo supe entonces que te estabas ahogando.
Yo no pude sacarte entonces, pero pude evitar que el agua subiera. Ed Deline perdió un paso. Él la atrapó sin esfuerzo. Él la había estado observando, protegiéndola durante 3 años. Antes de que ella pudiera procesar esto, la música terminó. Silas se inclinó, pero antes de que pudiera enderezarse, una sombra cayó sobre ellos. Bueno, bueno, el lobo ha salido de su guarida. Era un hombre que Adeline no conocía. Él era mayor con un espeso bigote gris y ojos como pedernal. Sir Thomas Grady, el mayor rival de Silas en el comercio marítimo. Grady, Silas reconoció, su voz bajando a un gruñido. Él dio un paso ligeramente delante de Adeline. Y esta es la nueva novia, Grady dijo, sus ojos recorriendo a Adeline lascivamente. Una Fairfax, gusto caro Blackwood, aunque supongo que puedes permitírtelo, dado cómo adquiriste tu fortuna. El aire a su alrededor se volvió frío. La gente cercana dejó de hablar para escuchar. Cuidado, Thomas, se las advirtió. Cuidado, Grady rió. ¿Por qué la duquesa no está al tanto? Ella sabe cómo la propiedad Blackwood hizo su repentina recuperación hace 10 años. Ella sabe sobre el dinero del seguro. Adeline sintió a Silas tensarse. Su mano en su brazo se apretó dolorosamente. Eso es suficiente, Silas dijo. Ellos dicen que la primera duquesa fue inconveniente. Grady se burló, inclinándose. Un incendio es una forma tan desordenada de resolver un problema matrimonial, pero muy rentable. Silas soltó a Adeline. Sus manos se curvaron en puños a sus lados. La violencia que irradiaba de él era palpable. Retira eso, Silas dijo, su voz un bajo zumbido de trueno. ¿O qué? Grady desafió. Me quemarás a mí también. Silas dio un paso adelante. Adeline vio la rabia en sus ojos, la misma rabia que su padre tenía. Si él golpeaba a este hombre aquí delante de todos, él sería el monstruo que todos decían que era. Él estaría arruinado. Adeline se movió. Ella se interpuso entre Silas y Grady. Ella colocó su mano plana en el pecho de Silas, sintiendo su corazón golpear contra su palma. Silas, ella dijo claramente. Él la miró, la neblina roja en sus ojos aclarándose ligeramente. Ella se giró hacia Grady. Ella se enderezó a su altura máxima, las esmeraldas en su garganta brillando. Sir Thomas, ella dijo, su voz resonando a través del círculo silencioso de espectadores. Tú hablas de fuego. Es interesante que lo menciones. Mi esposo ha reconstruido un imperio de las cenizas. Él emplea a 1000 hombres. Él construye orfanatos en el East End. ¿Qué has construido tú, Sir Thomas? Aparte de una reputación de chismorreo usualmente reservada para pescaderas. Un jadeo recorrió la multitud. Alguien rió nerviosamente. La cara de Grady se puso morada. Ahora mira aquí. No, tú mira aquí. Adeline lo interrumpió, canalizando cada onza de la altanería de Beatrice que ella había presenciado. Si alguna vez vuelves a hablar de mi esposo o de su difunta esposa con tanta falta de respeto, encontrarás que la flota Blackwood ya no transportará tu carga. Y creo, Sir Thomas, que eso representa el 80% de su comercio. Ella se giró hacia Silas, cuyos ojos estaban abiertos de shock y orgullo inconfundible. Creo que necesito aire, su gracia, ella dijo con calma. ¿Me escoltará? Silas la miró fijamente por un latido. Luego una sonrisa lenta y peligrosa curvó sus labios. Él tomó su brazo. Sería mi honor, duquesa. Ellos se alejaron, dejando a un aturdido Sir Thomas a su paso. Ellos llegaron al balcón, el aire fresco de la noche golpeando sus caras enrojecidas. Silas la giró hacia él inmediatamente. Él la miró como si nunca la hubiera visto antes. Tú, él dijo, moviendo su cabeza con incredulidad, tú amenazaste con embargar su comercio,
Ni siquiera sé si podemos hacer eso, Adeline admitió, sus rodillas de repente temblando mientras la adrenalina se desvanecía. ¡Podemos! Silas rió un sonido real y rico que ella nunca había oído. Y lo haremos mañana. Él ahuecó su cara en sus manos. La intensidad había vuelto, pero no era fría. Estaba ardiendo. Tú me defendiste, él dijo. Nadie me ha defendido nunca. Él estaba equivocado, Adeline dijo. Tú no la mataste. Yo sé que no lo hiciste. La sonrisa de Silas se desvaneció. La sombra regresó. Él retiró sus manos y se giró para mirar el horizonte de Londres. Yo no la maté, Adeline, él susurró, pero yo soy la razón por la que ella está muerta. ¿Qué? Adeline se acercó. El fuego, Silas dijo, su voz quebrándose. No fue un accidente. Fue provocado por un hombre al que yo le debía dinero. Una deuda que yo no pude pagar porque estaba demasiado orgulloso para pedir ayuda. Lidia no murió por una vela volcada. Ella murió por mi arrogancia. Él se giró hacia ella, sus ojos llenos de lágrimas. Por eso pagué las deudas de tu padre, él confesó. No para comprarte, sino porque te vi viviendo en una casa construida sobre el juego y el orgullo, y yo sabía cómo termina esa historia. Yo quería salvarte de convertirte en otra Lidia. Adeline lo miró fijamente. Se aclara la garganta. Las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. La frialdad, la distancia, no era odio, era culpa. Él estaba aterrorizado de que si él se acercaba a ella, su mundo la destruiría a ella también. Silas, ella se acercó a él. No, él retrocedió. Tú no entiendes, el hombre que provocó ese incendio, el hombre que mató a Lidia. Él la miró, su cara pálida. Él está de vuelta. La carta que recibí no era solo una invitación al baile, era una amenaza. Él sabe que me importas. Y mientras tú estés conmigo, eres un objetivo. Él agarró la barandilla de piedra. Por eso tú vas al campo mañana, él dijo, su voz volviéndose de acero de nuevo. Sola. Yo te estoy enviando lejos, Adeline. Por tu propio bien no voy. Las palabras cortaron el aire helado de la noche en el balcón, más afiladas que el viento. Silas se congeló, sus nudillos blancos contra la barandilla de piedra. Él se giró hacia Adeline, sus ojos abiertos de incredulidad. Tú no tienes elección, él gruñó, su voz bajando a un tono peligrosamente bajo. Jonas Vargo es un carnicero. Él quemó a mi primera esposa porque yo me atrasé en un pago. Él ya no quiere dinero. Él quiere verme sangrar. El lugar más seguro para ti es Escocia. Adeline se acercó, el terciopelo esmeralda de su vestido susurrando. Ella tomó su mano fría en la suya. Tú compraste una esposa, Silas, no una muñeca para ser colocada en una estantería. Yo sobreviví a mi padre. Yo sobreviví a la pobreza. ¿Realmente crees que yo huiré mientras tú te enfrentas a los fantasmas solo? Silas la miró fijamente, buscando a la chica tímida con la que se había casado. Él encontró solo una guerrera. Él exhaló un aliento entrecortado, apoyando su frente contra la de ella. Si te quedas, lo haces bajo tu propio riesgo. Lo sé, ella susurró. Entonces nos vamos esta noche, él dijo, su agarre apretándose. Si Vargo quiere una guerra, nosotros le daremos una en nuestro propio terreno. El regreso a Blackwood Manor fue que una carrera contra el tiempo. Ellos llegaron en un diluvio de lluvia, transformando inmediatamente la casa de un hogar en una fortaleza. Las persianas fueron atornilladas, y los pocos sirvientes de confianza fueron armados. Pero la amenaza real no estaba fuera de los muros, ya estaba dentro. A las 3 de la mañana, Adeline estaba en la biblioteca cuando ella oyó el clic distintivo de la pesada puerta principal siendo desenganchada.
Corazón martilleando, ella agarró un pesado atizador de latón y corrió al pasillo. La escena ante ella la detuvo en seco. Las masivas puertas estaban abiertas de par en par a la tormenta. De pie en el umbral estaban 3 hombres, 2 brutos corpulentos, y Jonas Vargo, apoyándose en un bastón con empuñadura de calavera de plata. Pero fue el hombre que sostenía la puerta abierta quien destrozó su mundo. Padre. Ella respiró. Lord Reginald Fairfax estaba temblando, apestando a brandy. Lo siento, Adeline. Él balbuceó, negándose a mirar sus ojos. Él compró la deuda. Él dijo que lo perdonaría todo. Yo solo tenía que abrir la puerta. Tú nos vendiste. Adeline susurró, la traición cortando más profundo que cualquier cuchillo. ¿Tocando algunos? Vargo dijo arrastrando las palabras, entrando. ¿Dónde está el duque? ¡Fuera de mi casa! Silas tronó desde lo alto de las escaleras, un revólver apuntado al pecho de Vargo. Dispárame a mí y a la anciana. Trato. Vargo sonrió chasqueando los dedos. De las sombras un matón emergió con un cuchillo en la garganta de la señora Sterling. Silas se congeló. Lentamente, agónicamente, él bajó el arma y la tiró por las escaleras. Los matones lo agarraron instantáneamente, arrastrándolo al suelo y forzándolo a arrodillarse. Vargo le propinó una patada viciosa en las costillas a Silas. Luego se giró hacia el padre de Adeline. Bien hecho, Reginald. Puedes irte. El conde tropezó hacia la lluvia sin mirar atrás, dejando a su hija morir. Vargo giró su mirada hacia Adeline, sacando una caja de fósforos de su bolsillo. La historia se repite. Vargo se burló. Verte arder es como finalmente lo rompo. Él encendió un fósforo y lo arrojó sobre las pesadas cortinas de terciopelo del arco de la biblioteca. La tela seca cobró vida, las llamas lamiendo el techo. ¡No! Silas gritó, luchando contra sus captores. Adeline retrocedió, el terror apoderándose de ella. Pero mientras el fuego rugía, ella vio la cuerda asegurando el masivo candelabro de cristal a la cornamusa de la pared junto a ella. Ella miró a Vargo, riendo a la luz del fuego. Ella miró a Silas, desesperado y roto. Ella no corrió. Ella blandió el atizador de latón con toda su fuerza, destrozando la cornamusa de hierro. La cuerda se rompió. Sobre ellos, la montaña de vidrio y cristal se precipitó. Vargo levantó la vista justo cuando el candelabro se estrelló, enterrándolo instantáneamente bajo una tonelada de vidrio roto. El suelo tembló. Los matones aturdidos por el impacto y la pérdida de su líder se encogieron. Era todo lo que Silas necesitaba. Él golpeó su cabeza hacia atrás en la nariz de un hombre, arrebató el revólver caído y disparó un tiro de advertencia. «¡Fuera!», él rugió. «¡O te unes a él!». Los matones huyeron en la noche. Silas se arrastró sobre los escombros hacia Adeline, tirándola a sus brazos justo cuando el humo comenzó a asfixiarlos. «¡Tú, mujer loca, maravillosa!». Él jadeó, enterrando su cara en su pelo. Al amanecer, el fuego fue extinguido. La biblioteca estaba arruinada, pero la casa se mantuvo. Adeline y Silas se sentaron en los escalones delanteros, cubiertos de hollín, viendo el sol salir sobre los páramos. El alguacil ya había tomado el cuerpo de Vargo y arrestado a su padre calle abajo. Silas le entregó un frasco de brandy, su mano temblando ligeramente. «No me queda nada que ofrecer», él dijo en voz baja. «Mi biblioteca es ceniza. Mi reputación estará en jirones. Y tu padre, tengo un jardín que necesita trabajo». Adeline interrumpió dando un sorbo. «Y tú tienes una esposa que sabe cómo manejar espinas». Silas la miró,
una sonrisa lenta abriéndose paso a través de la suciedad en su cara. Te amo, Adeline. Creo que sí desde el momento en que me dijiste que cortara ese rosal. Yo también te amo. Ella sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. La mansión detrás de ellos estaba marcada justo como ellos. Pero cuando la luz de la mañana golpeó la piedra, Adeline supo que ya no era una jaula. Finalmente era un hogar. Y así el duque y la duquesa de Kensington no solo sobrevivieron al incendio, ellos forjaron una nueva vida de las cenizas. Ellos dicen que si visitas Blackwood Manor hoy, la biblioteca ha sido reconstruida, pero la cicatriz en el suelo permanece un recordatorio de que algunos lazos solo se fortalecen con el calor de la llama. Adeline nunca volvió a bajar su mirada, y Silas nunca soltó su mano. ¡Qué montaña rusa de emociones! De una novia vendida a una guerrera, duquesa que salvó a su esposo. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no se trata de poder físico, sino del coraje de mantenerte firme cuando todo el mundo espera que huyas. Se aclara la garganta. Si disfrutaste este recuento dramático del duque y la duquesa de Kensington, por favor dale a este video un gran pulgar arriba. Realmente ayuda al canal a crecer. No olvides suscribirte y tocar esa campana de notificación para que nunca te pierdas una nueva historia. Y dime en los comentarios, ¿habrías perdonado al padre? Quiero escuchar tus pensamientos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.